Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Mateo capítulo 14, muerte de Juan el Bautista. Para ello vamos a orar. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Queremos en este momento acercarnos a ti para agradecerte tus múltiples y maravillosas bendiciones y pedirte que derrames sobre nosotros tu gracia, tu poder, tu misericordia, que podamos nosotros entender tu palabra al estudiarla por medio de tu Espíritu, que Él nos guíe a profundizar y aprender más de ti. Gracias por tus bondades en Jesús. Amén. Hemos visto en esta sección del libro de el apóstol Mateo la tremenda oposición que había sufrido el maestro por parte de los guardianes de la ley y los escritos, que eran los fariseos y los saduceos. Una vez Mateo registra varias enseñanzas de Jesús por medio de parábolas, ahora nos muestra otra oposición que enfrentó Jesús, la de Herodes, conocido como el tetrarca. Nos hace recordar lo que significó la obra de Juan el Bautista y nos revela a un Salvador que conoce las necesidades del hombre y está listo para suplirlas. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 12 y narra la actitud de Herodes ante la muerte de Juan y la manera en que ahora ve el ministerio de Jesús. La primera parte es la reacción de Herodes al escuchar sobre la obra de Jesús, versículos 1 y 2. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes». Este es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Llegó a ser conocido como el rey de Judea. Fue designado por el emperador romano como tetrarca de Galilea y Perea. Un tetrarca gobernaba la cuarta parte de un territorio. Podemos destacar de este hombre que era un gran constructor e hizo de su territorio algo próspero, pero también conocido por su gran depravación. Uno de los hechos más destacados es cuando viaja a Roma, conoce la esposa de su hermano Felipe, se enamoran y se casan, estando él ya casado con otra mujer. Este fue uno de los pecados que Juan el Bautista denunció. Ahora, en este momento de la narración, Juan ya había muerto por orden de Herodes. No sabemos cómo le llegan los rumores acerca de lo que Jesús está haciendo, pero esto sorprende, lo deja perplejo. En otras palabras, su conciencia fue invadida por el temor, ya que él era el culpable de la muerte de Juan el Bautista. Había una creencia o rumor que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Quizás algunos veían un parecido físico entre los dos. Lo cierto es que la obra de Jesús genera inquietud en el tetrarca. Entonces Mateo nos ofrece un relato retrospectivo sobre la muerte de Juan. Leamos los versículos 3 al 5. Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: «No te está permitido tenerla», y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Aquí se revela la debilidad de Herodes, no solo por su temor al pueblo, sino porque además era incitado por su nueva esposa o amante Herodías. Ninguno de los dos quería agradar a Dios, pero ninguno de los dos veía con buenos ojos las denuncias de Juan, que vez tras vez lo recordaba el pecado que estaba cometiendo. En el Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículo 19 se registra: Entonces Herodes el tetrarca era reprimido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho. Veamos también el comentario de Elena de White que nos dice al respecto de esta historia.
Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo y fue también el primero en sufrir. Desde el aire libre del desierto y las vastas muchedumbres que habían estado suspensas de sus palabras, pasó a quedar encerrado entre las murallas de una mazmorra, encarcelado en la fortaleza de Herodes Antipas. En el territorio que estaba al este del Jordán, que se hallaba bajo el dominio de Antipas, había transcurrido gran parte del ministerio de Juan. Herodes mismo había escuchado la predicación de Juan. El rey disoluto había temblado al oír el llamamiento a arrepentirse. Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Juan obró fielmente con él, denunciando su unión inicua con Herodías, la esposa de su hermano. Durante un tiempo Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que le ligaba, pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes y se vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel. Libro El deseo de todas las gentes, página 185. Según el conocimiento que los otros evangelistas brindan con respecto a las intenciones de Herodes, al parecer, al colocarlo preso, lo hacía para disminuir la presión de su esposa sobre este profeta de Dios. Y al parecer, pensaba en dejarlo libre más adelante, pero no fue así. Leamos los versículos 6 al 8. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo que éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Este fue el momento oportuno que Herodías vio como el momento para vengarse contra Juan el Bautista. Era una fiesta en el palacio, había muchas personas invitadas. Entonces, ante el baile sensual de la libertina hija de Herodías, Herodes hizo una promesa en su estado de embriaguez. Y esto condujo a la petición de esta mujer incitada por su madre de pedir la cabeza de Juan el Bautista. Era tal que por su orgullo era algo que ya no podía negarse debido al juramento que había hecho. Y entonces, muy contrario a su voluntad, ordenó la muerte de el Bautista. Todo esto se hubiera evitado si este hombre hubiese corregido su conducta y hubiese hecho lo que era justo. Pero esto sería un acto que pesaría en su conciencia por siempre. Elena de White comenta: David había jurado que Nabal y su casa debían perecer, pero después comprendió que no solo era un error el haber jurado así, sino que era incorrecto respetar ese juramento. Si Herodes hubiese tenido el valor moral de David, no importa cuán humillante le hubiera resultado, se hubiera retractado del juramento de entregar la cabeza de Juan el Bautista al hacha del verdugo para que se cumpliera la venganza de una vil mujer, y no hubiera pasado sobre su alma la culpabilidad del asesinato del profeta de Dios. Esto lo encontramos en Sign of the Times, el 26 de octubre de 1888. Ahora, se completa la narración de lo ocurrido hasta que la noticia llega a Jesús. Leamos los versículos 9 al 12. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diera y ordenó decapitar a Juan el Bautista. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se lo entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. En esta narración hay dos palabras que Mateo resalta. Número 1, llama a Herodes rey. Es más que un título de cortesía. Al parecer lo que hace es señalar su debilidad. Un rey que gobierna pero está sometido a los caprichos de una mujer. Número 2, la otra palabra es se entristeció. En otras palabras, sintiéndose agobiado. Quizás por rabia había deseado la muerte del profeta, pero ahora que se ejecuta, pronto se dará cuenta de la insensata locura que cometió. Pero muestra que lo que el pecado hace. Para él era más importante cumplir un juramento innecesario que violar los mandamientos de Dios. Se ejecuta la muerte del Bautista.
Le traen la cabeza al profeta en una bandeja. Los discípulos de Juan recuperan el cuerpo y le dan sepultura. Y luego van y le comunican a Jesús. Algunos comentadores se preguntan, ¿por qué Mateo introduce esta narración en este espacio? Quizás, dicen ellos, era para avisarle a Jesús o para resaltar lo que le iba a pasar a Jesús. Porque algunos han llegado a comparar la muerte de Juan con la muerte de Jesús. Ambos fueron tomados presos por un procurador romano. Ambos fueron ejecutados por orden de un servidor de Roma. Ambos fueron atados y encarcelados por orden de un procurador romano. Herodes temía a la multitud. Pilato temía al pueblo. Herodes traía a Juan a escuchar lo que él tenía que decirle mientras estaba preso. Pilato tuvo varias entrevistas con Jesús y ambos se vieron obligados por las circunstancias a ordenar la muerte de Juan y de Jesús. Era como el anuncio de lo que le iba a pasar al Salvador, de lo que le iba a acontecer en el futuro cercano, cuando debía enfrentar la muerte. La segunda sección de este capítulo 14 de Mateo son los versículos 13 al 21, el milagro de la alimentación de los 5,000. Leamos el versículo 13. Al oírlo, Jesús se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al parecer, Jesús recibe la noticia de la muerte de Juan al final del tercer viaje por Galilea, cuando volvió a la ciudad de Capernaum. Mateo sugiere que esta era una de las razones por las cuales se retiró al otro lado del lago, que es lo que coincide con la narración de Mateo capítulo 6, versículo 30 al 32, que dice: Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Era el momento de estar tranquilos, de meditar, de tomar tiempo para asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Elena de White describe este momento de una manera muy particular. Ella dice: cerca de Bethsaida, en el extremo septentrional del lago, había una región solitaria, entonces hermosamente cubierta por el fresco y el verde tapiz de la primavera, y ofrecía un grato retiro a Jesús y sus discípulos. Se dirigieron hacia ese lugar, cruzando el agua con un su-bote. Allí estarían lejos de las vías de comunicación y del bullicio y agitación de la ciudad. Las escenas de la naturaleza eran en sí mismas un reposo, un cambio grato a los sentidos. Allí podrían ellos escuchar las palabras de Cristo sin oír las airadas interrupciones, las réplicas y acusaciones de los escribas y fariseos. Allí disfrutarían de unos cortos momentos de preciosa comunión en la compañía de su Señor. El descanso que Cristo y sus discípulos tomaron no era un descanso egoísta y complaciente. El tiempo que pasaron en retraimiento no lo dedicaron a buscar placeres. Conversaron de la obra de Dios y de la posibilidad de alcanzar mayor eficiencia en ella. Los discípulos habían estado con Jesús y podían comprenderle. No necesitaba hablarles en parábolas. Él corrigió sus errores y les aclaró la mejor manera de acercarse a la gente. Les reveló más plenamente los preciosos tesoros de la verdad divina. Quedaron vivificados por el poder divino y llenos de esperanza y valor. Libro El deseo de todas las gentes, página 328. Volvamos a Mateo capítulo 14. Dice: pero las multitudes se sentían atraídas por el ministerio de Jesús. Así que cuando supieron de dónde estaban, salieron a buscarle, versículos 14 y 15. Y al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús se dio cuenta de la cantidad de personas que habían venido a escucharle y verle. Su descanso se vio interrumpido, pero no reaccionó con molestia, sino con compasión. Marcos 6:34 dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Él comenzó a hablarles, a enseñarles, a atender sus necesidades. Sanó a muchos enfermos que ellos traían. La gente estaba atónica. Parecían no querer salir de aquel lugar. Fueron los discípulos que vinieron a hablar con el maestro. Señor, ya la noche está llegando. La gente no ha comido nada. Despídelos para que vayan y busquen dónde comer y descansar. Pero los discípulos recibieron una orden extraña de Jesús, versículos 16 y 17. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Esta orden pareció algo difícil de entender para los discípulos. ¿En dónde y a qué horas ellos podían conseguir alimento para toda esta multitud? Pero cuando Dios da una orden, da la habilidad para que se pueda cumplir. Dios suele obrar mediante seres humanos para que sean suplidas las necesidades físicas y espirituales de su prójimo. Este principio es fundamental para la comisión evangélica. Ellos le dicen al Señor que solo tenían unos pocos peces y panes, mostrando de allí su incapacidad para solucionar el problema que se había planteado. Entonces ocurre el gran milagro, versículos 18 al 21. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios tomó los panes y oró al cielo. Dio los panes a sus discípulos y ellos a la multitud, y el alimento se multiplicó y alcanzó para todos, y además sobró 12 cestas. Dice Elena de White: confiando plenamente en Dios, Jesús tomó la pequeña provisión de panes, y aunque constituía una pequeña porción para su propia familia de discípulos, no los invitó a ellos a comer, sino que empezó a distribuirles el alimento, ordenándoles que sirviesen a la gente. El alimento se multiplica en las manos, y los de los discípulos no estaban nunca vacías al extenderse hacia Cristo, que es el mismo pan de vida. La pequeña provisión bastó para todos, y después que las necesidades de la gente quedaron suplidas, los fragmentos fueron recogidos y Cristo y sus discípulos comieron juntos el alimento precioso proporcionado por el cielo. Deseo de todas las gentes, 337. Son muchas las lecciones que podemos extraer de este relato, de este gran milagro de Jesús. Alimentar a toda esta multitud, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace para suplir la necesidad humana, no para exhibir su poder. Cristo nunca realizó un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera, y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Cristo podría haber extendido delante de la gente una comida opípara, pero los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Cristo enseñaba a los concurrentes que las provisiones naturales que Dios hizo para el hombre habían sido pervertidas, y nunca disfrutó nadie de los lujos festines preparados para satisfacer un gusto pervertido como esta gente disfrutó del descanso y de la comida sencilla que Jesús les proveyó tan lejos de las habitaciones de los hombres. Mismo libro, página 334. Este milagro también nos enseña sobre la dependencia de Dios. Cuando vemos que en la obra de salvar almas no tenemos los recursos necesarios para llevar adelante su obra, el Señor los proveerá. El Señor nunca dejará que su obra fracase. Además, este milagro fue impartido a través de los discípulos. Nos enseña la lección que nosotros somos llamados a llevar el pan de vida a las muchedumbres. Miren este siguiente comentario.
el acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos, ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial y lo impartirán a otros. El mismo libro, página 337. Dios, por medio de su iglesia, quiere llegar a las personas que andan en este mundo como ovejas sin pastor. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 22 y 23. Jesús camina sobre el agua. Leamos el versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Mateo no da muchos detalles de lo que había ocurrido, debido a que el milagro de los panes y los peces fue algo tan especial para todos. Hubo entre la multitud una euforia, porque comenzaron a pensar que si este hombre podía dar pan, podía proveer el alimento, aliviaba sus necesidades mínimas, pues pensaron, ¿qué no haría este hombre si fuera el rey? Leamos el relato del apóstol Juan en el capítulo 6, en el versículo 14 y 15. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente emocionada iba a incitar a que se volviera rey, pero Jesús no hizo el milagro con ese objetivo. Los discípulos también se emocionaron con la idea, pero Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. El término griego que se usa cuando dice hizo es el mismo término que se usa para obligó. Es la única vez que se registra que Jesús tuvo que hablarle a sus discípulos con autoridad y vigor. Además de eso, Elena de White comenta, Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersara y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerle. Las palabras de alabanza y exaltación murieron en los labios de los concurrentes. En el mismo acto de adelantarse para tomarle, sus pasos se detuvieron y se desvanecieron las miradas alegres y anhelantes de sus rostros. En aquella muchedumbre habían hombres de voluntad fuerte y firme determinación, pero el porte regio de Jesús y sus pocas y tranquilas palabras de orden apagaron el tumulto y frustraron sus designios. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin una pregunta se sometieron a la voluntad de Jesús. Mismo libro, página 341. Así que la multitud se dispersó. Leamos el versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Este fue un momento de reflexión profunda para el Señor. Había recibido la noticia de la muerte de Juan, que presagiaba lo que le ocurriría a él. Pasa tiempo con sus discípulos. Ahora está con la multitud y muestra las maravillas del cielo, pero la gente realmente no estaba preparada para recibirle. Elena de White comenta, cuando fue dejado solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que pocos le recibirían como su Redentor. Con el alma trabajada y afligida, oró por sus discípulos. Ellos habían de ser intensamente probados. Libro de Sabato de las Gentes, página 342. Estaba orando por fortaleza espiritual y elevó una oración intercesora por la multitud y por sus discípulos. Ahora, Jesús había enviado a sus discípulos a la otra orilla. Ellos esperaron a Jesús un rato para ver si bajaba, pero al ver que se demoraba decidieron irse. Estaban realmente enojados con Jesús. Esta era una oportunidad especial, la multitud lo aclamaba rey. ¿Por qué Jesús rehúye esa designación? Elena de White describe este momento. Los discípulos
no habían abandonado inmediatamente la tierra, según Jesús les había indicado. Aguardaron un tiempo, esperando que Él viniese con ellos. Pero al ver que las tinieblas los rodeaban prestamente, entrando en el barco, venían de la otra parte del mar hacia Capernaum. Habían dejado a Jesús descontentos en su corazón. Murmuraban porque no les había permitido proclamarle rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su orden. Razonaban que si hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito. Mismo libro, página 342. Esto demuestra que ellos no lograban entender cuál era el ministerio de Jesús. No lograban entender lo que Jesús decía, la profecía con respecto a Él. Pero algo ocurre que impresiona a los discípulos, versículos 24 al 27. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma!, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Continuando la historia, los discípulos no partieron cuando el Señor les dijo que se fueran, sino que alegaron y estuvieron allí un tiempo y partieron enojados y resentidos por lo que había ocurrido. Y partieron de este lugar sin Jesús, con una tormenta de frente. Pero resulta que en el lago esos vientos fuertes no les permitía avanzar mucho. Algunos hacen la cuenta de que por lo menos habían remado solo 3 o 4 metros de la orilla. Una poca distancia, toda la noche, y no habían avanzado mucho. Una violenta tempestad los sobrecogió y no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino, porque el día que había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó sintiendo miedo, olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco no se hundiese. Pero algo ocurrió en la cuarta vigilia, que es aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana. Gran parte de la noche trataron de remar y salir de esa tempestad y no podían. Cuando ven a Jesús acercarse a ellos, en su mente llena de mitos, pensaron que era un fantasma, sintieron miedo. Pero cuando reconocieron a Jesús, clamaron por ayuda. Y Jesús les dijo: no tengan temor, soy yo. Veamos la descripción que se hace en el siguiente comentario. En el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se acercaba a ellos sobre el agua. Pero no sabían que era Jesús. Tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda. El terror se apoderó de ellos. Las manos que habían asido los remos con músculos de hierro los soltaron. El barco se mecía al impulso de las olas. Todos los ojos estaban fijos en esta visión de un hombre que andaba sobre las espumosas olas de un mar agitado. Ellos pensaban que era un fantasma, que presagiaba destrucción, y gritaron atemorizados. Jesús siguió avanzando como si quisiera pasar más allá de donde estaban ellos. Pero le reconocieron y clamaron a él pidiendo ayuda. Su amado maestro se volvió y les dijo: a su voz aquietó su temor. Alentaos, yo soy, no temáis. Mismo libro, página 344. Entonces Pedro, quien se adelanta a hablar con Jesús, hace una solicitud, versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, que era un hombre de acción, entusiasta, vigoroso, y que en cierta medida había ganado como una posición de liderazgo entre los 12, se adelanta y le dice: si eres tú, Jesús. La composición griega se puede traducir también: puesto que eres tú. Tenía la seguridad que era Jesús.
Y si así no fuera, pues no se hubiera atrevido a salir de la barca para intentar andar sobre el agua. Después de dar unos pasos, su duda lo llevó a hundirse y a clamar al Señor para que lo salvara. Mirando a Jesús, pero andaba con seguridad. Pero cuando con satisfacción propia, dice Elena de White, miró hacia atrás, a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran multitud directamente entre él y el Maestro. Y Pedro sintió miedo. Durante un instante, Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó. Empezó a hundirse, pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijándose en Jesús exclamó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús asió la mano extendida, diciéndole: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mismo libro, misma página. Pedro tuvo una experiencia única. Mientras miraba a Jesús, podía caminar sobre el agua. Cuando retira su vista de Jesús, comienza a tener problemas. De la misma manera, la única forma en que podemos transitar en medio de esta vida tormentosa con seguridad es mirar a Jesús. Cuando nos distraemos con otras cosas, corremos el peligro de desviarnos del camino y perdernos. La conclusión de esta historia es que ellos reconocen el poder de Dios, versículos 32 y 33. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es una descripción interesante. Pedro volvió a la barca tomado de la mano de Jesús. Miren este comentario: andando lado a lado y teniendo a Pedro en su mano en la de su maestro, entraron juntos en el barco. Pero Pedro estaba ahora subyugado y callado. No tenía motivos para alabarse más que sus compañeros, porque por la incredulidad y el ensalzamiento propio casi había perdido la vida. Cuando apartó sus ojos de Jesús, perdió pie y se hundía en medio de las ondas. Libro El deseo de todas las gentes, página 344. Llega Pedro sumiso y sin motivo de orgullo, tomado de la mano de Jesús. Y esta es la primera vez cuando los discípulos, dicen, adoraron a Cristo. Y fue la primera vez cuando los discípulos confesaron que Jesús era el Hijo de Dios. Y al adorarlo, lo reconocieron como el Hijo de Dios, lo reconocieron como el Salvador, como el Dios encarnado. Llegamos entonces a la última parte del capítulo 14 de Mateo, que son los versículos 34 al 36, donde se habla de la tarea que Jesús desarrolló en Genezaret. Termina la travesía, dice el texto, llegaron a la tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaron que lo dejaran tocar el manto, solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Este es un momento especial para el pueblo de Genezaret. Jesús llegó allí. La gente se dio cuenta de su presencia y empezaron a invitar el uno al otro, y se reunió gran multitud y Jesús los sanó. Tanto que algunos querían solo tocar su manto para ser sanado, y por la fe que tenían en Jesús eran sanados. Apreciado amigo y hermano, el Señor nos da varias lecciones importantes sobre la fe que cada uno debe ejercer en Jesús. Solo mirando a Jesús, solo Él tiene la solución para nuestras dificultades. Pongamos nuestra mirada en Él y nunca la apartemos de Él. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por sendas de justicia. Amén.